Qué bueno que nos acompañas hoy. Tenemos una palabra de Dios para ti. Aprovecho a invitarte a que visites nuestra página de internet iglesiadoral.org para información y horarios de servicio. Además, puedes contribuir con tu ofrenda para apoyar este ministerio a expandir la palabra de Dios. Ahora sí, prepárate para recibir palabra de Dios. Saquen su Biblia. Vamos a la palabra. Estoy en la cuarta parte. Pensé que iba a terminar hoy, pero no puedo. Voy a terminar el jueves. O el jueves o el otro domingo, no sé. Estoy en la cuarta parte de una serie que Dios puso en mi corazón. Hace varias semanas he estado meditando en esta palabra y preparándome. Y le he llamado administración, prosperidad y abundancia. El evangelio de Cristo es el evangelio del Dios que provee. Él provee salvación, Él provee sanidad, Él provee liberación. Él provee recursos, Él provee vida, Él provee nuevas oportunidades, Él provee la eternidad. Es el evangelio del Dios proveedor. Lo que tú haces con la provisión de Dios, si tú la administras de acuerdo a la palabra de Dios, si tú andas en la verdad de Dios y tú administras los recursos que Dios provee, eso te va a llevar a la prosperidad. Y lo que tú hagas con la prosperidad, si tú la administras, esa es la palabra, porque yo quiero inspirarte a que tú ores y procures el don de administración. Si tú, de acuerdo como tú administras la prosperidad, eso te llevará a la abundancia. Y ese es mi tema hoy. El tema de hoy es la abundancia que Dios da. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Este es el apóstol Pablo trayendo orden a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era un chorro desorganizado. Y el apóstol Pablo llega y dice, pero qué arroz con mango hay aquí. Y empieza a traer orden, estructura y orden. Y mira lo que dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En medio de todos esos dones está el don de administración. Yo quiero inspirarte a que tú ores por ese don. Que tú le pidas a Dios la sabiduría, la visión, la ciencia, la habilidad de administrar tu vida, de administrar los recursos que Dios te ha dado, tu tiempo, tu familia, tus relaciones, tus posesiones, los talentos que Dios te ha dado, la oportunidad que Dios te da. Tenemos que encaminarlas de acuerdo a los principios de la palabra y eso nos lleva a la prosperidad. Ahora, vamos a la prédica de hoy, llévese el CD. Llévese el CD del jueves y del domingo y del otro jueves. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Este es el apóstol Juan. Todos los apóstoles mueren como mártires, excepto Juan. Juan murió de viejito. Y Juan está escribiendo a una de las iglesias. Mira lo que dice, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Esto se lo está escribiendo a un anciano que se llamaba Gallo, así se llamaba Gallo. Y la Biblia lo describe como un anciano, lo describe un anciano, es una palabra madura, una persona madura, una persona entendida. Y Juan le está diciendo, yo deseo, Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Wow. De cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan confirmando al anciano Gallo y le está profetizando prosperidad. Dios quiere un pueblo bien. Dios no quiere un pueblo miserable. Dios no quiere un pueblo enfermo. Dios quiere un pueblo fuerte, un pueblo sano, un pueblo lleno de esperanza. Jesús a través de su sangre activa esta capacidad. En la gracia que Dios provee a través de la sangre de Jesús, hay nuevas oportunidades para todos.
No tienes que volver a tu pasado. No tienes que quedarte estancado. No importa el error que hayas cometido en el ayer. By the way, tú no eres el único. Aquí todos hemos metido la pata. Aquí todos estamos en el barco de la misericordia. Dígame amén aquí. Tú no eres el único. Y en la gracia hay abundancia para ti. Hay prosperidad para ti. La palabra prosperidad, la palabra shalom, que es el saludo hebreo, y habla de paz absoluta, habla de un estado completo, de sentirte satisfecho, un sentido de corazón de plenitud. Entonces el jueves yo hablé de 3 consejos de la prosperidad. No me da tiempo, I'm sorry. Vamos a entrar con la prédica de hoy. Yo quiero hablar de la abundancia. Como tú andas en la verdad, como tú administras la prosperidad que Dios te da, te puede llevar a la abundancia. En el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10, en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 1, del 1 al 12, donde el profeta está hablando de los diezmos y de las ofrendas y enseña todo eso, pero en el 1 comienza con un mover del Espíritu Santo. Dice aquí: yo envío a mi mensajero. Y está hablando de tiempos específicos, de un mover de Dios específico sobre una generación, sobre una iglesia, sobre una familia, sobre una persona, sobre una empresa, donde se establece orden, donde se establecen mandamientos, y eso hace que el Señor provoque manifestación de abundancia sobre alguien. En Malaquías dice: yo voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando el Señor llama a Abraham, el Señor le dice: Abraham, yo te necesito, este es tu llamado, sal de tu parentela, te voy a llevar, esta es la promesa, a través de ti las naciones serán benditas y a tu descendencia la voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Eso habla de abundancia. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia manifiesta un Dios de abundancia y Él la puede manifestar donde Él quiera. Son actos soberanos de Dios. Puede ser en una iglesia, en una familia, puede ser en una empresa, puede ser en una persona. Lo bueno de esto es que todos cualificamos. Si tú eres bruto, mejor. Si tú no hablas inglés, no problem. Te lo dije en inglés, tú sabes. Si tú no tienes papeles, tampoco. Si tú eres flaco, tampoco. Si tú eres gordo, tampoco. No importa la edad, no importa el tamaño, seas mujer o seas hombre, todos cualificamos. Cuando la Biblia habla de sobreabundar o de abundancia, habla de sobrepasar, de exceder. Cuando Dios es un exagerado. Cuando Dios va más allá, habla de sobresalir, habla de dar lo mejor. La prosperidad es que no te falta nada. La prosperidad es que tienes suficiente para tú satisfacerte y para satisfacer a otros. Esa es la prosperidad. La abundancia es que te sobra todo. Que Dios se ha excedido y que fluye un río que sobrepasa. Que Dios te lleva a una manifestación gloriosa para tocar multitudes con el evangelio, con su amor, con su provisión. Y Dios lo hace públicamente. Dios no esconde cuando Él se manifiesta en abundancia. Dios a propósito lo hace públicamente. Ahora yo te voy a enseñar la dinámica de la manifestación de la abundancia de Dios. Pero antes de eso yo quiero establecer que el propósito de la abundancia es un propósito 100% de Dios. La abundancia no es para que todo el mundo te vea a ti, es para que lo vean a Él. La abundancia no es para que tú brilles o para que tu apellido sea reconocido. No, es para que Él brille y para que su evangelio sea reconocido. La abundancia no es para que tú engordes 500 libras todo lo que comes. La abundancia es para que aquel que no tiene que comer tenga mucho que comer. Son propósitos divinos. No es para malcriar a nadie.
ni para sentirse superior a nadie. Al contrario, el Señor necesita humildad. El Señor necesita un corazón vacío donde Él pueda llenarlo con su abundancia. Eso yo lo aclaré bien claro el jueves. Llévese el CD del jueves. Pero vamos a Juan capítulo 6. Me encanta esta historia. El personaje principal en Juan capítulo 6 versículo 1 es un muchacho. La Biblia llama un muchacho. Un muchacho es alguien inocente, es como un muchacho, un teenager. Todavía no sabe para dónde va. Está buscando para dónde va, todavía no se ha realizado, todavía no está casado, no tiene hijos, todavía no se ha realizado como hombre, pero ya dejó de ser niño. Está en una búsqueda. Hay alguien aquí que está en una búsqueda pidiendo de dirección a Dios. Entonces, este es el personaje principal. Y mira lo que me dice la Biblia, Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Preste atención, le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Veían los milagros, como Él sanaba la enfermedad, como Él libertaba a los oprimidos por Satanás, como Él quitaba la lepra, como Él sanaba a los cojos, los ciegos, los mudos, los que tenían infección, todo tipo de enfermedad, nuestro Señor la sana. Entonces la multitud lo seguía por eso. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí en el monte, diga multitud primero, ahora diga monte. Subió al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, diga Pascua, porque hay una combinación poderosa, multitud, monte y Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. El Señor sabe lo que hay que hacer siempre. El Señor sabe lo que hay que hacer siempre. Entonces Felipe le respondió, bueno, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Señor, aquí está un muchacho, diga muchacho. Hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sabes? De la manera que le habló Andrés al Señor, le habló como que esta persona no tenía mucho valor. No le dijo un joven, mire, un joven quiere ayudarnos, un joven quiere ser parte. No le digo, de un muchacho, como si no tuviera mucha importancia, pero para el Señor sí tuvo mucha importancia. Entonces Jesús dijo, le dijo, este muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces le está diciendo, Jesús le dijo, hacer recostar a la gente, hacer recostar a la gente. Ahí se activó en la vida de Jesús el don de administración. Estaba el don de sanidad y las multitudes lo seguían. Se fue para el monte a orar, se fue para el monte a buscar a Dios, a la voluntad de su Padre. Vino un muchacho, el Padre provee un muchacho, el Señor abraza al muchacho y activa el don de administración. Y había mucha hierba en aquel lugar. El Señor le dice, hacer recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron,
para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, y de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Wow, aquí hay tanta revelación, una multitud con muchas necesidades, igualito que hoy. Idéntico, igualito lo que está pasando hoy. Es más, hoy a la multitud tiene más necesidades que la multitud que le tocó al Señor Jesús y a sus discípulos. Hoy las necesidades se han multiplicado. Enfermedades físicas, enfermedades emocionales, enfermedades espirituales. Hoy hay más. La mayor necesidad en esa época era la enfermedad, pero hoy en día hay muchas más. Y muchas de esas personas en aquella época morían, sufrían mucho por todo tipo de enfermedad. Acuérdate que no había medicina, ni tratamiento, ni médicos, ni recursos. Jesús sube al monte, y cuando sube al monte lleva a sus discípulos, no a la multitud. Y allí en el monte Él se pone a orar. Los montes en la Biblia son lugares de una intimidad con Dios, de una búsqueda. Un lugar de revelación, un lugar donde se busca el corazón del Padre, un lugar donde tú no vales y Él vale todo, un lugar donde tú quitas el yo, quitas tu mente, quitas tu inteligencia, quitas tu lógica y vienes con el corazón vacío para que Él lo llene, para que Él lo llene con su mente, para que Él lo llene con su verdad, para que Él lo llene con su revelación. El monte es un lugar de sacrificio. Y en el monte donde están los discípulos, y donde están los discípulos, donde está Jesús. La iglesia es un lugar donde se forman discípulos de Jesucristo. La iglesia no es un lugar donde se acumulan creyentes y donde se le da una charla motivacional a los creyentes. Tú eres el discípulo que Dios está llamando en esta hora. Iba al monte con sus discípulos. El monte y los discípulos son gente comprometida con Jesús, gente que se identifica para buscar su voluntad, así como Gallo. ¿Se acuerdan del anciano Gallo? Que Juan le dijo: wow, yo deseo que tú prosperes como prospera tu alma. Gente comprometida, gente conectada con Jesús. Estaba el monte, la multitud y la Pascua. La Pascua habla de pacto. La Pascua era la fiesta hebrea donde celebraban la noche que sacrifican el cordero y cada familia come el cordero junto, y al otro día salen libres por el sacrificio de un cordero. El ángel de la muerte no tocó a los hebreos, pero sí tocó a los enemigos de los hebreos. Eso es poderoso lo que acabo de decir. Por el sacrificio del cordero, el ángel de la muerte no tocó a los hebreos, pero sí tocó a los enemigos de los hebreos. Le suma el mango eso, pero esa no es mi prédica. Entonces, la Pascua es la celebración que después de siglos de esclavitud, de escasez, de miseria, de esclavitud, de que no tener ninguna reputación, no valían nada, de repente Dios los saca de Egipto con plenitud, con abundancia. Todos los tesoros de esa nación le fueron entregados al pueblo hebreo en una noche por el sacrificio de un cordero. ¿Cuánto más Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? ¿Sabes? Aquí hay gente que tiene que renunciar a paradigmas, pero ahora mismo. Paradigmas religiosos, paradigmas que aprendiste en otras iglesias, paradigmas que vienen del mundo, del mismo infierno. Tu Dios no tiene límites. Tu Dios es grande, lleno de poder. Tu Dios no tiene límites. No limites a tu Dios. Él hace lo que quiera, cuando quiera, donde quiera. Él es dueño absoluto de todo. La Pascua es la celebración que de la miseria, de la esclavitud, por el sacrificio de un cordero, salieron en libertad, en abundancia. Los animales de Egipto se lo dieron a ellos. Los perfumes, las telas, la plata,
de esa nación se los dieron a ellos. Salieron en abundancia. Y en medio de todo eso, la multitud, Jesús, sus discípulos en el monte, estamos celebrando la Pascua, el pacto de la Pascua. Se apareció el muchacho. El muchacho tenía lo que Jesús no tenía. El muchacho tenía lo que los discípulos no tenían. Porque el Señor le está diciendo a los discípulos: oye, ¿tú crees cuánto va a costar, Felipe? ¿Cuánto va a costar el pan? Vamos a buscar allí pan. ¿Cómo se llama el lugar ese? Don Pan, a Don Pan. ¿Cuánto necesitamos en Don Pan para traer pan? No tenía pan. No tenía pan. No tenía peces. Y en medio de esto el muchacho se aparece con lo que tenía. Tenía panes y tenía peces. Él se comió un pan y se comió un pez y estaba lleno. Y podía satisfacerse él y tenía para satisfacer a 2 o 3 más, a 4 o a 5 más, si eran flacos, si eran gordos a 2, si eran flacos a 5. El muchacho, en medio de este desierto, en medio de este campo abierto, el muchacho tenía para satisfacerse él y para satisfacer a otros. El muchacho tenía prosperidad. Y el muchacho decide voluntariamente, sin que nadie le pidiera. No, ahí no dice que le enviaron un ángel le pidió al muchacho, o el Señor mandó a llamar al muchacho. Ahí no dice que se abrieron los cielos y una trompeta le sopló al muchacho, y no dice nada de eso. Voluntariamente, la prosperidad que tenía la puso a ser participante. Esta es la clave. Para que el Señor continuara haciendo lo que estaba haciendo sobre la multitud que tenía necesidad. Ahora, la multitud para el muchacho era extraños. Extraños. Él puso su prosperidad para que una tercera persona que él no conocía recibiera los beneficios de Jesús de Nazaret. Mira el corazón del muchacho. Digo, esto está bueno aquí, yo no quiero que esto se acabe. No, porque los discípulos le están diciendo: despide la multitud, despide, muchachos. No, espérate, ¿cómo que despide? Si esto está bueno aquí, está el Señor lleno de la unción del Espíritu, sanando a los enfermos. Mira la necesidad, cuántos niños enfermos. Mira la necesidad, cuántas familias enfermas. Yo no quiero que esto se... ¿Qué yo tengo? Yo tengo panes, yo tengo peces. Señor, si esto te puede servir de algo, para que tú continúes haciendo lo que estás haciendo, tómalo. Eso es lo único que tú necesitas para pasar de prosperidad a abundancia. La motivación de tu corazón. Se requiere administrar los recursos para llegar a la prosperidad, pero se requiere un corazón puro, santo, bendito, humilde, una motivación correcta para llevar la prosperidad a la abundancia. Porque la abundancia que Dios da siempre es un milagro. ¿Cuántos reciben esa palabra? Ahora, me encanta cuando el Señor recibe los panes y empieza a operar como administrador. Le dice a sus discípulos: sepárenlos en grupos. Vamos a organizar a esta gente. Vamos a organizar la multitud. El Señor operando bajo el don de administración. Y el propósito de esta prédica, y siento en mi corazón de hacer un libro de esto, fíjese. El propósito de esto es que tú clames al Señor, que tú procures al Señor el don de administración. Porque hay muchos hermanos por años, que aman al Señor, que honran al Señor, pero, ¿sabes? Tenemos que aprender a administrarnos, a andar en la verdad, para ver los resultados de las promesas que Dios ha dado. Sobre todo en el área de finanzas, sobre todo en el área de empresas y de trabajos. Entonces el Señor activa el don de administración que había de él en el don del Espíritu Santo, y el Señor bendice los panes y los peces.
el Señor levanta los panes y los peces en el monte. En el monte ahora están los discípulos, el Señor, los discípulos, el muchacho, los panes y los peces. Y en el monte el Señor en sus manos los bendice y los levanta y le da alabanza a su Padre. Gracias. Públicamente, gracias. ¿Sabe? Un espíritu de gratitud. Tenemos que caminar en gratitud, tengamos o no tengamos. Y el dar gracias, Señor, has enviado a este muchacho a mí. Has enviado a este muchacho, te vas a glorificar a través de este muchacho. Yo te doy gracias y lo bendice. Y cuando Jesús bendice, no hay nadie que pueda detener lo que Dios bendice. No hay nadie lo que pueda detener lo que Dios bendice. Dígame amén. Mira, hay familias aquí que están pasando momentos difíciles, que hay noticias y circunstancias muy duras. Pero yo quiero exhortarte, tu hogar ha sido bendecido por Jesús. Y haya lluvia, haya truenos, haya marea, haya olas, el Dios que bendice, no hay nadie que pueda detener la bendición del Dios que bendice. Y quiero exhortarte, tus hijos, tus nietos, toda tu casa está bajo la bendición del Cordero de Gloria. Oye, recibe esa palabra, recíbela. Jesús bendice los panes, le da agradecimiento, le da alabanza. Y entonces el Señor pone los panes en las manos de sus discípulos. Y en las manos de sus discípulos, mientras sus discípulos caminaban y repartían a los grupos, ahí vino la abundancia. Eso le suma el mango. En las manos de sus discípulos, mientras sus discípulos, haciendo obediencia a las instrucciones de Jesús, iban en fe y repartían, ahí sucedió el milagro. El milagro no sucedió en el monte cuando Dios bendijo y cuando Dios dio gracias. Ese fue el comienzo. El milagro sucedió en el monte cuando sus discípulos lo tomaron y fueron a la multitud que estaba organizada y empezaron a repartir. Ahí vino la abundancia. Qué bueno que Pedro no se puso a discutir. Tú sabes, Pedro todo lo discutía. Se parece a nosotros los hispanos. Yo a veces pienso que Pedro era cubano, o colombiano, o venezolano, o dominicano, o puertorriqueño. Tenía algo de eso, porque nosotros los hispanos por todo discutimos. Por todo discutimos. El Señor da tenemos que cuestionar, tenemos que discutir, tengo que dar mi opinión. Tengo que dar mi opinión, tengo que dar mi análisis. Por todo discutimos, pero ¿sabes qué? Para estar discutiendo. Mujer que está aquí para estar discutiendo con tu esposo. Esposo que estás aquí para de estar discutiendo con tu esposa. No me dijeron mucho amén ahí, pero qué bueno que Pedro no se puso. No, Señor, dame el pescado ese, que me gusta más ese pescado que el que le estás dando a Juan. Qué bueno que Pedro no se puso. No, Señor, yo nada más los panes, los pescados tienen peste, yo no hago los pescados. Qué bueno que no se puso en esa bobería, porque hay momentos que se manifiesta la autoridad de Dios sobre alguien, que es tiempo de marchar como un soldado, no es tiempo de cuestionar lo que Dios te pide. El milagro sucedió, la abundancia descendió, toda la multitud comió. Dice que eran 5,000 hombres. En esa época no contaban a las mujeres ni a los niños, pero ahí hay que añadir las mujeres y los niños. Y dice la Biblia que sobraron canastas llenas. Ahora, el Señor sabía cuántos panes iban a comer y cuántos pescados iban a comer. Él lo sabe todo. Nuestro Dios lo sabe todo. Él sabe más que tú y que yo. Él sabe todo, lo que tú haces en secreto, lo que haces en público. He knows everything, my friend. A él no se le va ni una. Él sabía, por ejemplo, dice, de estos 5,000 hombres hay 1,000 gorditos.
Este se come 2, este se come 3. Aquel se come uno nada más, este es flaco. Este le gusta el pan, este 5 panes. Él sabía todo. Y él a propósito, proveyó para que todos fueran satisfechos y para que cada canasta estuviera llena hasta arriba. That's awesome. No fue que se llenaron las canastas y después no tenían dónde meter. Las canastas fueron llenas hasta arriba. Dios es perfecto. El milagro sucede, sobraron las canastas. Ahora ya no habían 3 peces y 5 panes. Ahora habían canastas llenas de peces y canastas llenas de panes. Ahora había abundancia. ¿Había qué? Yo me pregunto qué hizo el muchacho con todas esas canastas. Tuvo que llamar a UPS o algo para que lo vinieran. Tuvo que llamar a una empresa de camello. Y entonces vinieron una empresa de camello a cargar con todas esas canastas. ¿Dónde lo puso? ¿Qué hizo? Podía un Publix. El muchacho pudo haber puesto un Publix. Porque ahora había abundancia. Y esta es la parte más importante. Escucha esto. Dice la Biblia. En el versículo 14. Aquellos hombres entonces. Está hablando de los 5,000. Entonces los 5,000, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál fue la gran comisión que Dios le dio a sus discípulos? Ir. Por esta comisión se activó la unción apostólica. La palabra apóstol es simplemente uno que va, uno enviado que va. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Cuando ellos vieron la abundancia, entonces dijeron, wow, este verdaderamente era el Mesías. Pero espérate, si ellos habían visto los leprosos, dice que la multitud venía a causa de él por las señales que habían visto sobre los enfermos. Pues no habían visto los sordos oír, los ciegos ver, los mudos hablar, los cojos caminar, los leprosos podría la carne, no había visto como Dios los había sanado. Y no dijeron eso. No dijeron verdaderamente este es el profeta que había de venir. Lo dijeron cuando vino la abundancia. Porque en la abundancia, aún aquellos que no le creen tendrán que confesar que Jesús es el Señor. De los 5,000 hombres que estaban diciendo esto, me pregunto yo, ¿cuántos lo recibieron? Porque una cosa es decir, bueno, verdaderamente este es el profeta. Otra cosa es decir, wow, Señor, tú eres mi Mesías. Tú eres mi Señor. Son dos cosas diferentes. Dios quiere abundancia para su iglesia. Luchamos mucho con esta revelación. Por muchas razones. Número 1, por la maldición religiosa que ha establecido la iglesia tradicional en Latinoamérica, que es totalmente antibíblico lo que ellos enseñan. Número 2, por el mal ejemplo que hemos tenido nuevos líderes. Mal ejemplo. Pero el mal ejemplo y los espíritus religiosos demoníacos que confunden las naciones no cancelan la verdad. Dios está buscando familias. Dios está buscando hombres y mujeres. Dios está buscando muchachos, donde Él pueda glorificarse y poner en las manos de tales la abundancia, para que entonces aún los enemigos de Jesús tengan que decir, este es el Mesías de Israel. Mira, estúdiate el capítulo 6, léelo. Yo sé que Dios te va a dar revelación. Esta es la dinámica bíblica para la abundancia. Este es el propósito de la abundancia.
Abundancia refleja el favor de Dios hacia la multitud ajena. Toda abundancia que Dios da tiene un comando, tiene una instrucción. Y es para alguien ajeno. Nosotros simplemente somos los administradores. Este muchacho, el muchacho activó. El muchacho activó. No lo hicieron los apóstoles ni los discípulos, fue un muchacho. Activó el fluir del cielo. Cuando decía Malaquías, probadme en esto ahora. Cuando está hablando de diezmos y ofrendas. Probadme esto ahora, si no voy a abrir la ventana de los cielos, voy a derramar una bendición hasta que sobreabunde. Este muchacho activó esa palabra. En la vida de Jesús, Jesús vio la manifestación de la abundancia de Dios Padre, porque un muchacho lo activó. Tú puedes ser ese muchacho. No me dijeron mucho amén, no me dijeron mucho amén. Tú puedes ser ese muchacho, tú puedes ser esa muchacha. Tú puedes ser. Me encanta porque el muchacho se preocupó por la necesidad de la multitud. Y Dios proveyó para esa multitud en abundancia. Pero después Dios le dejó a él abundancia también. Todo lo que tú le das a Dios, Dios lo toma, lo multiplica, lo usa y te devuelve. Cierre sus ojos. La iglesia orando, por favor. La Biblia dice que todos somos pecadores. Yo soy un pecador, tú también. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. Yo no soy bueno. Tú tampoco. En el cielo no hay nadie bueno. En el cielo están todos los malos que fueron perdonados. Más nada. La única diferencia entre el cielo y el infierno es que alguien decidió por un Salvador. El cielo es una decisión. Esto no es que tú te portas bien y como tú te portas bien, pues tú cualificas y entrada al cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. No es así. Esto no es que tú practicas una religión. Tú sabes, tú naciste en un hogar religioso, la tradición y los rituales a los 3 años, a los 14 años, a los 20 años, los rituales y practico y cumplo, por lo tanto me gané el cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es un espíritu falso de error. Eso es muy peligroso. La Biblia dice que todo aquel que crea que Jesús es el Señor, ese más nadie tendrá la vida eterna. Esto no es que cualquier religión y tú cumples vas para el cielo. Eso es un mensaje de anticristo. Eso es un mensaje demoníaco. Hay un solo camino al cielo. Su nombre es Jesucristo, el Cordero inmolado en una cruz, que con su sangre compró salvación para ti. El cielo es una decisión. Cuando alguien decide ponerse en acuerdo con Jesucristo, entonces tendremos vida eterna. There's no other way, my friend. No hay otro camino. Mohammed no te puede llevar al cielo. Y él no está en el cielo. Buda no te puede llevar al cielo. Y él no está en el cielo. Las vírgenes, las estatuas no te pueden llevar al cielo. Y ninguna de esas boberías salió del cielo ni está en el cielo. Only Jesus. Ese sí te puede llevar al cielo. Y tú estás aquí hoy porque Dios tiene un plan con tu vida. Porque Dios tiene un plan con tu casa. Tu casa entera servirá al Dios del cielo. Tú estás aquí hoy y tú me estás viendo hoy porque hoy tu nombre es escrito en el libro de la vida eterna. Y yo le voy a pedir a toda la iglesia que me apoye en oración, todo el mundo. Si hubiera alguien aquí, alguien que diga: pastor, yo necesito a Dios. Pastor, yo había oído de Él, pero no de esa manera. Pastor, yo quiero estar seguro cuando yo muera,
Yo quiero ir con Él, yo no quiero ningún otro lugar. Pastor, hoy yo decido por el cielo. Hoy yo decido por la vida eterna. Hoy yo decido por Jesús. Pastor, ore por mí. Ore por mí, pastor. Yo necesito a Dios. Ore por mí, pastor. Yo necesito a Jesús. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual. Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Vamos, dilo. Perdóname, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado. Nuestras reuniones generales son los jueves a las 7:45 p.m. y los domingos a las 9:30 y 11:30 a.m. y a la 1:30 p.m.